Parque Paleontológico Los Dedos. Un viaje al pasado prehistórico de Atacama, ubicado a solo 12 kilómetros de Bahía Inglesa. Este parque es un museo al aire libre donde puedes caminar sobre fósiles marinos de más de 7 millones de años. Descubiertos durante la construcción de la Ruta 5, estos restos de ballenas, tiburones megalodón y aves gigantes como el Pelagornis chilensis narran la historia de la megafauna que habitaba esta región. Tal como dice este cartelito, lo que vamos a hacer hoy es un viaje en el tiempo. Esta tablita de colores, no sé si la habían visto antes, pero en geología es lo que llamamos la tabla cronoestratigráfica del tiempo. Lo que hace es resumirnos la edad de nuestra Tierra, sus eventos que han sucedido en ella. Nuestra Tierra tiene aproximadamente 4.570 millones de años. Eso es bastante. Recién la explosión de la edad propiamente tal está marcada en los 540. Fíjense la diferencia que hay entre los 4.570 y los 540 millones de años. No es algo tan sencillo que sucede de la noche a la mañana, ¿cierto? Hay mucha evolución de por medio y también una adaptación de parte de la Tierra misma. Porque al principio era compatible con la vida, no teníamos oxígeno, era más bien una bola, ¿cierto?, de magma hirviendo con gases tóxicos, no teníamos océanos, continentes, por lo tanto tienen que pasar varias etapas para poder ya aparecer los primeros animales, por decirlo así, porque eran seres al principio muy simples, generalmente microbacterias. Después de estos 540 millones de años, comienza todo lo que es la carrera evolutiva de estos animales, ¿cierto? La vida comienza en el océano, y es de ahí que comienzan a competir para llegar a colonizar los territorios. Eso no solamente pasa con animales, sino que también con las plantas. Porque las plantas no siempre han tenido flores, polen, semillas, esas han sido características que han ido adaptando a lo largo de los años para poder llegar a colonizar y expandirse. ¿Cierto? La idea de ellos también es sobrevivir. Todo esto de manera muy simple, se lo estoy diciendo yo, pero está reflejado acá, en esta tablita. Por eso es de diferentes colores, porque también estamos marcando diferentes periodos. El viaje que vamos a hacer hoy día es de aproximadamente 8 a 7 millones de años atrás. Este periodo de color mostaza llamado Mioceno. Este periodo está después de la famosa extinción de los dinosaurios que la mayoría conoce, acá en el periodo Cretácico. Y también está antes de que llegáramos a aparecer nosotros en la tabla, que somos recién una pequeña parte de toda esta historia. Dentro del Mioceno, toda esta zona que ustedes ven a su alrededor totalmente desértica era bastante diferente. El nivel del mar llegaba 20 metros más hacia arriba. Por lo tanto, esto por lo que vamos a caminar ahora está bajo el agua. Lo que vamos a hacer hoy, la experiencia, los quiero bastante imaginativos, este viaje va a ser una especie de buceo, ya donde vamos a conocer algunos de los animales que vivían en el mar. Algunos de ellos, porque habían muchos, solamente vamos a ver algunos. Esto que vamos a conocer a partir del registro fósil. Estamos en uno de los yacimientos fosilíferos más importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Y acá es súper importante que me pongan atención porque los fósiles, como decía, vamos a ver fósiles reales, estos están protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales. Lo que quiere decir que ninguna persona natural puede extraer, dañar, menos vender fósiles sin tener una autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales. Si ustedes encuentran un fósil en el patio de su casa, sacarlo es ilegal. Ni siquiera yo como geóloga o un paleontólogo puede sacar fósiles sin autorización. Esto quiere decir que para que su visita sea amena y siguiendo las normas del parque, arriba ustedes pueden ver todo lo que quieran, saquen fotos, vean videos, pero por favor no levanten nada, ¿ya? No toquen nada. Y como también se dieron cuenta en la base, los caminos siempre están designados por roquitas a su alrededor. Esto es porque al ser un parque siempre intentamos proteger las zonas aledañas de la flora y fauna, ¿cierto? Si bien estamos en el desierto y la flora y fauna es un poquito más imperceptible, existe. Y por lo tanto siempre nos vamos a mantener dentro de las áreas de servicio, dentro de las zonas marcadas por nombres. Arriba el camino es bastante estrecho, vamos a ir enseguida, yo voy a ir a las siguientes, ustedes atrás. Por favor, no se salgan de los caminos que ya están delimitados. Este huesito es una vértebra, esto parte de la columna de un animal. También vean que al lado esta es una impresión de una ostra, no es la ostra propiamente tal, sino que la ostra estuvo ahí, luego salió y quedó la impresión de ella.
Y hay otros que, como estos, son más difíciles de saber de qué tipo de animal son porque están fragmentados o tienen formas más raras como este de acá. Este huesito es una cadera, pero es una cadera de foca. Va en esta parte de acá. Y el agujero que ustedes ven al medio tan perfecto no es que se lo hizo una persona, sino que es donde va justamente encajado el hueso de la pirámide. En la pirámide, ¿cierto? Los famosos dientes de tiburón, que acá son súper abundantes, se encuentran muchos dientes de tiburón, es famoso también todo este lugar, con los dientes bastante grandes que llegan a podía estar en el agua. Eso es bastante, llama bastante la atención porque los parientes que tenemos vivos en la actualidad, principalmente cocodrilos y caimanes, son de aguas dulces. Viven principalmente en los ríos y estos vivían en el océano, ¿cierto? Ahí hay una adaptación, algo evolutivo que este animalito le permitía estar en el mar. Los fósiles que se han encontrado de gavial en este sector son bastante poquitos y son muy grandes, por lo tanto los huesitos que se han encontrado de gavial se encuentran en la colección del museo resguardados. Bienvenida. Acá los huesitos que vemos no son principalmente de gavial, sino que son de distintos cetáceos, también algunos peces. Fíjense que vamos a seguir viendo partes de vértebras. Estas de ahí son estas como redonditas, como un disco. Pero hay un fósil que llama bastante la atención porque también nos habla de que todo lo que vemos totalmente desértico ahora, de 8 millones de años atrás, era algo diferente. ¿Qué sería este huesito de acá? Que en realidad es muy disco porque no es un hueso. ¿Ya? Este fragmento de color más blanquito, que también tengo uno acá, en realidad es una plantita. Eso es madera fosilizada, no son huesos. Por lo tanto, ya hay evidencias de que efectivamente antes había más vegetación, habían plantas. Algunos dicen que incluso hasta árboles podían haber en este lugar. Por lo tanto, ha cambiado mucho a partir de los años y puede ser que millones de años después sea totalmente diferente también. ¿Me hicieron alguna pregunta? ¿No? Disculpe. Continuemos avanzando. Todos los animalitos que tenemos acá están extintos, ¿ya? Acá tenemos el tiburón blanco, que es una especie que está viva en la actualidad. Sigue siendo uno de los grandes depredadores que tenemos actualmente en los océanos. Carnívoro, obviamente, también puede llegar a ser bastante grande, hasta 6 metros de longitud. Y esta réplica que ustedes ven acá, yo sé que parece una serpiente, ¿cierto? Pero en realidad no lo es, sino que como está guatita arriba en la imagen, se nota bastante poco, yo lo sé. Pero básicamente te muestra el tiburón guatita arriba, por eso en la réplica también lo que vemos es la boca abierta, ¿cierto? Y la columna. Falta toda la parte de las costillas, que también es la parte de las aletas. El tiburón tiene la particularidad que, a diferencia de la mayoría de los animales, de nosotros particularmente, sus huesos en realidad no son, sino que son de cartílago. El cartílago es un poco más blandito, por lo tanto es un poco más difícil de llegar a fosilizar. Eso no quiere decir que sea imposible. Sin embargo, ¿qué creen ustedes que es lo más duro que tiene un tiburón dentro de todo su cuerpo? Efectivamente, los dientes. Ya les había dicho también que los dientes era algo por lo que era muy reconocido de este lugar. El tiburón blanco y los tiburones en general también no tienen solo unos dientes, sino que pueden tener entre 3 a 5 filas de dientes. Y también tienen el gran beneficio de que si pierden uno de estos dientes, fácilmente los pueden reemplazar por otro que tengan en su boca. Por eso cuando uno ve videos de los tiburones, ¿cierto? Esto abren la boca y uno les ve como una ensalada de dientes todos mezclados, porque en realidad tienen muchos. Incluso un tiburón blanco, por ejemplo, completando todo su ciclo de vida y sin necesariamente haber muerto, sino que por causas naturales, ¿cierto? Puede llegar a producirse a lo largo de toda su vida más de 20.000 piezas de... Eso es muchísimo. Y en este lugar se han descrito aproximadamente 35 especies diferentes de tiburones. Por eso este lugar es tan conocido y es tan abundante el diente de tiburón, porque
fosilíferamente se conservan muy fácil y como les decía, tienen esta característica de que producen monstruos. El típico tiburón blanco que todos conocemos, ese que es robusto, fuerte y grande, tiene la particularidad de que sus dientes, además de ser como una pirámide, como un templito, son como una sierra en ambos bordes. Ahora, los más pequeñitos adelante, los más grandes atrás, acérquense un poquito más porque les voy a mostrar algunos de los dientes que tenemos aquí. Bien. ¿Ven que arriba de este cerrito hay una capita blanca? Esa capita es una ceniza volcánica. Yo acá tengo también un fragmento de roca de esa misma capa. Vean que se disuelve prácticamente en las manos. Igual se las voy a pasar para que la puedan ver, la sientan, vean que se desintegra, que es muy suavecita. El último que la recibe, la deja nomás abajito, ¿ya? Se va la lengua. ¿Qué hace una ceniza volcánica en el mar? Volcanes submarinos. Hay volcanes submarinos, efectivamente, pero esto no es una lava, es una ceniza, ¿cierto? ¿A lo que toma contacto con el agua? Si toma contacto con el agua no tendríamos ceniza, ¿cierto? Tendríamos más bien una lava, algo que se enfría muy rápido. Acá estamos hablando de ceniza propiamente tal. Ya. Por lo tanto, esa ceniza además tiene unos minerales muy pequeñitos y negritos que no se ven a simple vista, pero nos permiten saber qué edad tiene. La edad es de aproximadamente 7,6 millones de años, es bastante antigua. Y hay información de que en una zona de la cordillera, efectivamente del sector de Maricunga, hay erupciones volcánicas de esa edad. Por lo tanto, geológicamente lo que sucedió es que hubo cierta erupción volcánica. El volcán cuando hace erupción no solamente bota ceniza, sino que las típicas piedras pómez que conocemos, ¿cierto? Estas bombas, también la lava que escurre por el cráter. Pero la ceniza, ustedes ya han podido sentir en sus manos, es bastante suavecita, es muy livianita. Por lo tanto, se genera toda una nube de cenizas, que vean que ahí también hay un dibujito. Esa nube gris sería una nube de ceniza formada por estas mismas erupciones. Y al ser tan livianita, esta ceniza viaja por medio del aire hasta esta zona del mar. Ahí es donde comienza a caer, ¿cierto? Y queda registrada como una capita blanca que podemos seguir a lo largo de todo el cerro. Vean que allá al fondo se sigue viendo esa capa. Mariana, sacando distancia fue lo que pasó hace... Pero avancemos un poco. Vamos allá para que pase. Viene el contingente de frente. Vamos. Para que no choquemos. Directo va a venir en ruta. Te preguntaba, ¿es algo similar a lo que pasó con los volcanes hace un par de años atrás en el sur de Chile y la ceniza volaba hacia arriba? Sí, efectivamente. También estamos hablando de un periodo, hace 8 millones de años, que la cordillera no tenía la altura que tiene en la actualidad. Por lo tanto, al no llegar al... Gracias. Por lo tanto, al no tener la misma altura, los vientos también no iban en la misma dirección. Por eso también se viene hacia este lado, porque ahora los vientos van hacia allá, ¿cierto? Al revés. Perfecto. Evitamos accidentes. Acá ya llegamos a una de las estrellas del parque. Uno de los más famosos, no solamente del parque, sino que también a nivel internacional. ¿Han visto, bueno, los pequeños, pero han visto películas del megalodón? Sí. ¿Sí? No es un ser mitológico, no es que sea un invento, sino que es real. Es un tiburón gigante que existió hace 8 millones de años atrás, que podía llegar a medir hasta 16 metros. Sabemos que era de este tamaño porque los dientes que se han encontrado permiten hacer todo el cálculo para saber de qué tamaño podían llegar a ser. Acá se han encontrado dientes que nos hablan de megalodones de 16 metros. Pero, por ejemplo, en la zona del Pisco, en Perú, se han encontrado dientes que nos hablan de megalodones de hasta 20 metros. Esto, por lo tanto, no quiere decir que acá se puedan encontrar dientes aún más grandes, ¿cierto? Porque siguen apareciendo. Lamentablemente aquí no podemos tenerlos en exhibición porque a pesar de que los recorridos sean guiados y uno le explica igual a la gente que hay que proteger y conservar en los fósiles, muchas de las personas se los llevan. Así que por algunos no podemos tener para que los puedan ver todos. Estas son réplicas, son bien exactas porque son hechas a partir de dientes reales, son calcos. Vean que tampoco tenían solo una fila de dientes, sino que también tenían más de una. Los dientes eran muy filudos. Esta boca que vemos acá, esta escala, esta es mucho más pequeña de lo que verdaderamente podía ser. Se cree que al abrir la boca, este tiburón de punta a punta del diente, en la parte media, podía llegar a tener una longitud de hasta 2 metros. Nos hubiese comido a todos.
Además, al ser un animal tan grande, necesitaba también alimentarse de otros animales grandes, porque si hubiese comido peces, hubiese quedado con mucha hambre, a menos que se hubiese comido toneladas de peces. Principalmente se alimentaba de ballenas. Y esto no es tampoco algo que yo solo estoy inventando, sino que hay evidencias fósiles de esta actividad que hacían. La ballena tiene una piel muy gruesa. Tiene mucha grasa, tiene mucha carne, mucho músculo, es muchas las capas que hay que cortar para llegar al hueso. Pero estos animales tenían una potencia tan fuerte en su mandíbula que eran capaces de cortar todas estas capas hasta llegar al hueso. Fíjense en este huesito de acá. Ese es un fragmento de un cetáceo, presumiblemente una ballenita. Vean que tiene las líneas naturales, ¿cierto?, del hueso, pero acá la que llama la atención y la que es importante es esta marca diagonal. Esta marca diagonal ha sido estudiada, ¿cierto?, y se ha logrado identificar que se ha hecho a partir de las mordeduras de dientes de megalodones. Entonces son registros de que efectivamente estos tiburones gigantes, cuando atacaban a estas ballenas, dejaban marcas en los huesos de las ballenas que podemos ver en la actualidad. Esta no es la única, sino que hay varios registros de esto. Por eso es que sabemos también que se alimentaba de estos animales. Continuemos el centro, por acá. Acá tenemos la estación del perezoso marino. ¿Han visto la era de ellos? Sí. ¿La vieron o no la vieron? Sí. Ya. En esa película estaba así, ¿cierto? Según la tesis del perezoso. Este animalito chico con los ojos para el lado. Eso estaba inspirado en un perezoso, porque si se fijan en sí y en esta imagen eran bastante diferentes, ¿cierto? Vean que este perezoso tenía la cabecita bastante pequeñita, el cuerpo como una bolita, ¿cierto? Además, su apellido nos da una pista, que al igual que el gavián, era un animal marino. Podía estar en el mar, ¿cierto? No era que viviera bajo del agua, sino que él dormía afuera, ¿cierto? Hacía su vida afuera, pero podía aguantar mucho la respiración y podía nadar. A diferencia de los perezosos actuales, que es ese animalito lento, ¿cierto? Que se encuentra arriba de los árboles y ahí lo buscan. Vean que el perezoso, las patitas delanteras y traseras son curvas, son así. También se encontraron acá las patitas efectivamente fósiles de este animalito. Por lo tanto, se sabe que efectivamente eran así curvas. Se cree, presumiblemente, que esto le ayudaba a nadar, que las usaba en realidad como remo. Y también, al ser curva, les permitía agarrarse con mayor facilidad de los roqueríos para arrancar el pasto marino y algas, porque es el único animalito que hemos visto hasta ahora que en realidad no es carnívoro, sino que es herbívoro. Se alimentaba de pasto y algas marinas. Este pasto marino ya no se encuentran muchos registros en las costas de Atacama, pero sí hay en las costas de Coquimbo. Ahí sí actualmente tenemos registros de lo que era el pasto marino propiamente tal. Ya, entonces acá, como pueden ver, tenemos a un ave gigante, una de las más grandes del mundo, que al abrir sus alas de extensión podía llegar a medir hasta 6 metros, lo que en la actualidad sería el doble del tamaño de un cóndor. Los animales en general, las cosas, científicamente tienen su nombre común, que todos los conocemos, ¿cierto? Y además tienen un nombre científico. Fíjense que el es Pelagornis chilensis. Eso significa, la terminación ensis hace alusión científicamente al lugar donde se encontró, donde se describió, que fue acá en Chile. Es un ave que se encontró no muy lejos de donde estamos ahora nosotros. ¿Ven ese cerrito oscuro que tenemos al fondo? Ya, ese es el morro. Y ven que adelante hay unos cerritos de coloración más amarilla. Ese lugar se llama, valga la redundancia, Yacimiento Los Amarillos. También mucho contenido fósil tiene en su interior. Y desde ese lugar fue extraído el Pelagornis. Lo particular es que estaba aproximadamente el 75% de todo su esqueleto completo, lo cual ya les había dicho, es muy difícil que en realidad suceda. ¿Cuál es el único detalle y problema de esto? No fue extraído por un científico ni por una persona autorizada, sino que fue extraído por lo que yo les comentaba al principio, un huaquero. Una persona que no solo lo extrajo de manera ilegal, sino que también lo vendió. Esta persona, ¿cierto?, se lo llevó en una cajita, la cajita pasó todos los controles de la aduana y se lo llevó a Estados Unidos. En Estados Unidos sí es legal vender fósiles, ¿ya? Todos los países tienen normas diferentes, allá sí es legal. Por lo tanto, esta persona se lleva el fósil a una feria donde vendían y compraban fósiles, y es que otra persona de nacionalidad alemana compró
este fósil completo. Y se lo llevó allá a su país y lo tenía como parte de su colección privada. Si la historia hubiese quedado hasta ahí, no hubiésemos sabido nunca más del Pelagornis, ¿cierto? Pero este millonario, porque no era barato el fósil, era bastante excéntrico, le llamaba bastante la atención las cosas que tenía. En particular, no solamente era un ave gigante, sino que vean que su pico tiene unas estructuras que parecen dientes. Sin embargo, esos dos son dientes. No es que tuviera, al igual que nosotros, unos dientes insertados en unas encías, sino que en realidad es el mismo hueso del pico que se extiende hacia arriba y hacia abajo y hace esas estructuras dentadas que en realidad son como falsos dientes, porque es hueso. Es el mismo hueso de este ave. Esta persona ahí es que se comunica con el Museo de Alemania, ¿cierto? Y del Museo de Alemania va alguien a verle el fósil para que efectivamente pueda saber más información de este animal. Y es persona del museo que se da cuenta que en realidad era un pelagornitio. El más completo encontrado hasta ese momento. No se ha encontrado otro tan completo. Solamente se habían encontrado fragmentos de los cráneos, ¿cierto? Pero con eso tampoco se podía saber mucha información, menos describir científicamente. Por lo tanto, era un hallazgo importante. Ahí es que esta persona, ¿cierto?, le dice al alemán, oye, súper importante, hay que publicarlo. Esto tiene un valor para la ciencia muy grande. ¿Cuál era el problema? Había sido sacado ilegalmente y también necesitábamos saber de dónde proviene. Para el beneficio de muchos, estaba la información de dónde venía. Y acá también era algo que se sabía que de este lugar se había sacado un ave gigante con dientes, que le llamaban. También la información había llegado al Museo de Historia Natural, entonces, efectivamente, el Museo de Alemania se contacta con el Museo de acá de Historia Natural, el que está en Santiago, y es que se confirma que efectivamente el fósil se había sacado de este lugar. Entre los dos museos se comienza a hacer toda la tramitación para que efectivamente el Pelagornis vuelva a territorio nacional, y recién aproximadamente en el 2008 que vuelve, en el 2010 ya se publica como una especie nueva con su nombre científico propiamente tal. No hace mucho, se fija. Un gran hito, no solo para la región, sino que a nivel nacional también, que nos habla de lo que es el tráfico ilegal y venta de fósiles. Ya es un hito tan importante que este loguito que ven en mi camisa en realidad no es una ave costera, sino que es un Pelagornis. Es esta ave dentada, ¿cierto? No hay otra que tenga esa particularidad de tener estas estructuras que parecieran dientes en su pico. De hecho, creo que ninguno de acá es de Santiago, ¿sí? ¿No? Si van, eventualmente durante el año, ahora en el Museo de Historia Natural, el que está en Quinta Normal, tienen una exhibición de dinosaurios del sur de Chile. Es gratis, les va a estar todo el año por lo que sé, y son solo dinosaurios chilenos. Y entre esta exposición tienen al Pelagornis. ¿Por qué? Porque todas las aves, todas las que nosotros conocemos, provienen en realidad de un linaje antiguo que ha evolucionado a partir de los dinosaurios. Por eso también es parte de esta exhibición. Y que si van en algún momento del año, ¿cierto?, busquen el ave con dientes. Ese es el Pelagornis. Continuemos el sendero. Bueno, como les comentaba, esta es la principal forma que podemos distinguir un animal de otro. Hay otras características que también lo permiten diferenciar, como por ejemplo el tamaño, la forma de las aletas. En particular, los lobos marinos tienen las aletas delanteras mucho más largas y fuertes, por lo tanto pueden levantar todo lo que es la zona del pecho, erguirlo e incluso caminar con las aletitas. Mientras que si han visto videos de focas, las focas lo que hacen más bien es como que rectan, ¿cierto? Que como un gusanito se desplazan empujando con toda esta zona el suelo. Dentro de los huesitos fósiles que hemos encontrado acá, parte de la columna, ¿cierto?, vértebras de estos animalitos. También vean que este huesito que está acá de color más blanco es una cadera de foca. Vimos también la primera en la pirámide. Aquí tenemos otra cadera, es el huesito que va acá al lado. Esta es más pequeña, no necesariamente porque es de una foca bebé, sino porque puede ser otra especie que sea más chiquitita, simplemente. Y vean, bueno, acá también tenemos este huesito que es de acá. Es parte de la escápula de la foquita. Y algo que siempre llama mucho la atención es ese bloque que está a mano derecha, que como ustedes pueden ver son bastantes huesitos, todos mezclados y juntos. No parecen tener una forma bien definida, ¿cierto? Incluso no son todos del mismo animal. Son casi todos de ballenas, con excepción de uno. Solo ese huesito largo en realidad es de una foca. Los demás son de ballenas. Continuamos con esto, que todavía falta que sea a más detalle.
Hay trabajos, pero a escalas mucho más grandes, ¿cierto? Ahí hay que hacer algo un poco más detallado quizá en este sector. Porque eso que vemos que en una sola roquita pequeñita, no solamente encontramos varios fragmentos, sino que distintas especies de distintos animales, ¿cierto? No solamente vertebrados, sino que invertebrados. Encontramos peces, dientes de tiburones, huesos de foca, distintos animales en un pedazo muy pequeñito. Eso no es común, eso tiene una explicación, pero obviamente para decirlo con más seguridad falta todo lo que es un trabajo previo todavía, que se espera que sea en el corto a mediano plazo, porque también se están haciendo todos los trabajos previos para poder autorizar este tipo de estudios. Sí. Pero es uno de los últimos animalitos que vamos a conocer. Nos queda todavía una estación, pero este es uno de los últimos. El marlin. No es un pez espada, ¿ya? Es un pez vela. Dentro de las principales diferencias que hay entre estos peces, una, ¿cierto?, los colores. El marlín tiene colores mucho más brillantes y llamativos. También está esta aleta dorsal, que también le da su nombre, se extiende por toda la parte de la columna hasta llegar a las aletas traseras. Y la principal diferencia que lo distingue, por decir así, del pez espada es la estructura larga hacia adelante que utilizan como una espada propiamente tal, que en realidad no es un hueso aparte, no es que estos peces tengan una nariz larga hacia adelante, sino que vean la réplica, es el mismo cráneo que se termina extendiendo y haciendo este hueso alargado. El del pez espada, tal cual una espada conocemos nosotros, que es una estructura que es larga y plana, que este pez utiliza principalmente para acuchillar. Por lo tanto, el movimiento que puede hacer es solo horizontal. Mientras que el marlín, esta estructura es cilíndrica. Es como un bate. Vean que la réplica se ve bien que es un cilindro. También tenemos acá un fósil de esta estructura. Y al usarla como un bate, para golpear principalmente, aturden a los peces, luego se pueden alimentar de ellos. El movimiento que hacen no está restringido a la horizontal, sino que se puede hacer en cualquier ángulo. No solo tiene esta estructura bastante grande hacia adelante, sino que también puede llegar a medir hasta 4,5 metros. Para un pez yo considero que eso es igual harto. Y puede alcanzar hasta los 110 kilómetros por hora. Por lo tanto, es lo que podríamos llamar el verdadero esgrimista del océano, ¿cierto? También no está extinto, está vivo. Lo seguimos encontrando en el océano, principalmente en ambientes de aguas más cálidas, en zonas más tropicales. Acá en la región hay, pero en zonas mucho más hacia adentro, más profundas. Dentro de los fósiles que vemos acá, aparte de esta estructura que ya les mostré que utilizan para golpear, está esta placa ósea de aquí, que no es una aleta, ¿cierto? Se parece, pero es una placa ósea, que al igual que una tapita cumple la función de ir sobre las branquias y se abre y se cierra a medida que el marlín respira. También tenemos la columna con sus vértebras, ¿cierto? Vean que son como mancuernitas, son bastante diferentes a las vértebras que hemos visto de ballenas, de delfines, de focas incluso, ¿cierto? Todas son vértebras, pero las utilizan de manera diferente, por lo tanto la forma también cambia a partir de los distintos animales. Continuemos el sendero ya para ir a la última estación. Podemos ya también estamos bajo del agua, recuerden que habían distintas especies, no solo de peces propiamente tal, sino que también tiburones, delfines, teníamos animales gigantes como el megalodón, ballenas, parte de animales costeros como los gavianes, pingüinos, incluso las gigantes por sobre nosotros. Era muy abundante la biodiversidad que convivía en este mismo ecosistema, en una zona que también no era tan desértica, sino que efectivamente tenía más vegetación. Lo que ustedes ven acá es parte de la mandíbula de una ballena. Y es el nuevo hueso ¿qué altitud estamos en comparación con el nivel del mar? Y uno puede ir jugando hasta donde llegamos, específicamente, probablemente hasta este tope. No, desde el mar. 20 metros. No era tanto, tampoco era tan exagerado. Claro, no era tanto. Efectivamente, ya podemos imaginarnos todo este ecosistema, ¿cierto? Que estaba acá en conjunto. Esta mandíbula, como les decía, comentaba que es el único huesito de todo el parque que en realidad no es un fósil, es un hueso actual de una ballena que tampoco es la más grande que conocemos nosotros, no es de ballena azul, sino que es de una ballena fina. Al no ser un fósil, también es el único hueso que tiene permiso de tocarlo, ¿cierto? Porque no es un fósil.
Al igual que si a nosotros no se nos cae un diente, eso no es un fósil, ¿cierto? Es un diente actual. Tiene que pasar por procesos de fosilización para llegar a formar uno de estas piezas. Para que dimensionen un poco y vean su superficie, porque esto no lleva más de 10 años en esta posición. Vean que está bastante desgarrado, destruido, de alguna manera corroído. Acá está la grieta y el interior está bastante desintegrado. Esto es porque para formar un fósil no solo uno necesita tiempo, como mínimo unos 10 millones de años, sino que además que se entierre, ¿cierto? Que esté cubierto bajo tierra y que pase por procesos de fosilización que eventualmente permitan llegar a esta pieza. No es algo tan sencillo. Al estar en esta superficie, que está bastante destruido por estar expuesto al sol, a las ocasionales lluvias, al viento, la brisa marina, la salinidad, incluso puede que en unos años más esto va a estar totalmente destruido y ya forma parte del mismo sendero. Para que dimensionen un poco lo que es formar un fósil propiamente tal, porque estos llevan millones de años acá y veanlos cómo están, mucho mejores que este hueso, ¿cierto? También tiene que ver mucho con este mineral que les hablaba yo, la fosforita, que les da también esta dureza, reemplaza todo lo que es el carbonato de la parte ósea del huesito por este mineral que es mucho más duro. Además, algo que al menos a mí me llama tanto la atención es el tamaño. Fíjense que este es solo parte de la mandíbula. Logren imaginar el tamaño completo de esta ballena. Y una vez ya imaginado ese tamaño, recuerden al megalodón, un tiburón gigante de 16 metros que se alimentaba de estos animales, se los comía y era tan fuerte que era capaz de dejar marcas en los huesos de estas ballenas. Por lo tanto, efectivamente a mí me da un poquito de miedo. Otra cosa es que también durante todo el sendero yo siempre les estoy diciendo estos huesos son de ballena, estos son de ballena también. Y en realidad como que estuviera lleno de ballenas, ¿cierto? Pero no es tan así, sino que si se fijan el hueso es muy grande, falta todo el esqueleto completo. Si uno parte este huesito en varios pedazos más pequeños, no es extraño que sean tan abundantes acá estos huesitos de estos animales, ¿cierto? Porque en realidad tienen mucho material de donde sacar de su cuerpo. Bueno, habiendo dicho eso, doy por terminado lo que es el recorrido. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que se hayan llevado una buena experiencia del parque. Siempre están invitados a venir nuevamente cuando ustedes deseen. La entrada es totalmente gratuita. Estamos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Como ustedes vieron, es como una hora de recorrido, así que los últimos salen a las 5. Así que eso, espero que les vaya muy bien en su camino de retorno. Gracias por venir y por escuchar. Muy agradecida. Chao. Que les vaya muy bien. Sí, muy bien.